Hola jóvenes, buenas tardes. Gusto en saludarlos nuevamente. Antes de comenzar la clase, quisiera referirme un poco a la situación que vivimos ayer con respecto a las pruebas en general, ¿no? Si bien es cierto, considerando las condiciones que tenemos en esta oportunidad de podernos comunicar y hacer algo más por ustedes y por nosotros, creo necesario hablar un tema que es importante, que más que un tema en el fondo es considerado como una buena costumbre y ojalá lo pudiéramos adquirir como un valor, lo que es la sinceridad, ¿no es cierto? La que es la honestidad. A mí me llamó mucho la atención ayer que en uno de los 3 cursos, a los cuales le hice clase y les tomé la prueba, me llamó la atención el poco tiempo que se utilizó en completar la prueba. Si bien es cierto, son 12 preguntas de selección múltiple, incluso así me llama la atención, más todavía se veían de verdadero y falso, donde había que pensar un poco más. Yo por principio no soy mal pensado ni mal intencionado. Simplemente les digo que ante la duda yo me voy a abstener en ese sentido. Si yo veo que hay datos que a mí me dan la certeza de que esto ha sido filtrado en algún instante, a mí no me queda más que suspender la prueba. Por una razón muy simple. A mí no me gusta que nos malentiendan o simplemente por decir otra palabra, no nos consideren en lo que estamos haciendo realmente. Los profesores de aquí del instituto y todos los profesores en el fondo que estamos en esta situación, que es bastante incómoda para ustedes y para nosotros, hacemos lo imposible para que ustedes realmente puedan comprender y tomar contenidos. Esto al margen de que lo hagamos por dinero o no lo hagamos por dinero. Es un trabajo y muy digno. Por eso esto me molesta. Y la otra cosa que me molesta también y que todavía se los vuelvo a plantear con la sinceridad que tenemos, que algunos ya me conocen, es también la actitud, es decir, en el momento de estar en la cámara, por algo se les ha pedido que por favor se conecten a la cámara. Obviamente yo no voy a estar mirando en qué lugar está ni qué está haciendo. A mí me interesa ver que está realmente participando y se encuentra realmente en condiciones de participar. Yo no puedo aceptar un comentario, por ejemplo, Chita, espérese profesor, que justo ahora hizo la prueba y voy a cambiar el teléfono por el computador y me tengo que levantar. Eso creo que es lo mínimo que ustedes pueden hacer. Es estar sentado en una mesa cómodo, porque antes de poder comprender algo, físicamente hay que estar confortable, ¿ya? Entonces, 2 comentarios que les hago con respecto a la sinceridad y la honestidad. Ojalá me equivoque, porque también puedo tener mis años y me equivoco. Yo me he equivocado muchas veces también y lo reconozco. Y lo otro tiene que ver también con el respeto que tenemos mutuo entre lo que yo hago con ustedes y ustedes también tienen que hacer con respecto a las horas de clase. Eso solamente quería comentarles. Yo voy a revisar las pruebas este fin de semana, son alrededor de 60 y tantas pruebas, así que me tendrán que dar un poco de tiempo. Y veré realmente qué es lo que realmente sucedió. ¿Ya? Insisto, si a mí me queda la duda, la mínima sospecha de que hay algo que me llame la atención, sobre todo teniéndolos ya como conocidos en este sistema más o menos un mes o 2 meses que estamos en esto, más las participaciones que ustedes han tenido durante las clases, más el a tiempo que hayan entregado sus trabajos y aquellos que aún no lo han entregado todavía, porque todavía deben trabajos, están en serios problemas, yo simplemente tengo que empezar a pensar, empezar a atar cabos. No me cabe en la cabeza que alguien que no me haya entregado ninguna prueba en algún momento, algún trabajo que haya solicitado, ¿ya? Y ninguno, ni evaluado del punto de vista, ni evaluado el punto de vista con nota o el punto de vista conceptual. Resulta que ahora llega y hace la prueba en 10 minutos. Por último, sean inteligentes, perdonen que los insulte de esa manera, pero hay que ser un poco más cuidadosos en eso. Bien, vamos a cambiar de tema porque nos tenemos que ir ahora a hacer la clase que corresponde para la próxima semana. La semana anterior yo les comenté ya como introducción de que estábamos comenzando a ver lo que se llama el sistema nervioso. ¿Perfecto? Y habían 4 preguntas que habíamos planteado claramente al respecto de esta unidad. Por ejemplo, ¿cuál es la especialización funcional? Una de las preguntas que planteamos en la guía que se las envié la semana pasada, que ya deberían tenerla hoy día ustedes, ¿ya? Dice, será la especialización funcional de la célula del sistema nervioso? Es decir, esta célula
como todas las células que nosotros tenemos, los más de 2 billones o 3 billones de células que tiene nuestro organismo, que está en constante reproducción, en constante remodelación de células, porque las células van muriendo y se van reemplazando, ¿sí? Hay algunas más rápidas que otras. ¿Qué características tienen que tener, primero que nada, estas células del sistema nervioso? Tomando en consideración de que el sistema nervioso, en el fondo, tiene que ver algo con energía, ¿no es cierto? Energía. Tiene que ver también con otro concepto que se llama conducción eléctrica. Conducción eléctrica. Por lo tanto, esto ya de alguna manera nos va a decir que dadas las condiciones que tiene o las características que tiene este sistema nervioso, que en el fondo está funcionando o en el fondo está manipulando, digamos, entre comillas, energía, y este tipo de energía en el fondo tiene que ver con energía eléctrica a través de la conducción eléctrica, la pregunta es, ¿de qué forma debería ser esta célula? Si consideramos que las células, por especialización, tienen una forma determinada. Por ejemplo, si yo hago un corte de la piel, ¿no es cierto? Yo tengo aquí la piel, en este momento, la tengo aquí. Aquí están los vellos de la piel, perfecto. Voy a tener más o menos este grueso de piel, que no es así, que es mucho más delgado, pero la piel yo la voy a tener repartida en 3 partes, ¿no es cierto? La epidermis, la mesodermis y la endodermis. Sin embargo, ¿ya? Se va a caracterizar este tejido porque los que están más cerca, porque esto va cambiando de esta manera. En la endodermis se van produciendo las células que van a reemplazar en algún momento a la epidermis. Por lo tanto, a través de mitosis esto va variando y se van poniendo de esta forma. ¿Ven? Como verdaderos ladrillos, uno al lado de otro, para construir esta estructura que se llama piel, que tiene flexibilidad, que tiene características muy importantes, ¿ya? Por lo tanto, aquí vemos que, por ejemplo, las células de la piel tienen que ser elásticas, tienen que ser resistentes, ¿sí? Y resistentes en términos de que, primero que nada, no absorben agua porque son totalmente impermeables, y en segundo lugar, resistentes por todo lo que nosotros hacemos con la piel, ¿no? Los golpes, el roce, la ropa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya vemos que existe una connotación o existe una relación entre lo que es la función de la célula y su forma. ¿Perfecto? Miren este otro tipo de célula, para que lleguemos más o menos a la conclusión. El otro tipo de célula, permiso, había dejado atrás el otro tipo de célula para que les llamen la atención. Este es un tipo de célula de piel, ¿ya? Que tiene una forma más o menos cuadradita, de esta forma, se estructura una a otra y forma un tejido totalmente parejo. Veamos otro tipo de célula. Por ejemplo, veamos una célula que secrete, por ejemplo, jugo gástrico. Que secrete jugo gástrico está prácticamente instalada en la parte interior de nuestro estómago, donde se secretan los jugos gástricos. Obviamente que aquí tiene que haber otro tipo de célula, ¿no es cierto? Y la célula va a corresponder a un tipo así, ¿ya? Y que cuyas va a tener en un extremo vellosidades intestinales, ¿no es cierto? Vellosidades intestinales. Tanto las del estómago como las células del intestino son muy similares, y la diferencia es que ellos tienen acá estas vellosidades, ¿no? Y también por acá, por estos sectores, secretan jugo gástrico, y también estas pequeñas que se ven de esta manera, terminaciones que son las vellosidades intestinales, es por donde se absorbe el alimento, ¿ya? El alimento pasa por aquí, supongamos que pasa un azúcar, y esto se absorbe a través de la sangre y llega al interior del torrente sanguíneo, ¿ya? Y logra viajar hacia todo el resto del cuerpo. Entonces, ahí tenemos también una función que, por ejemplo, la absorción de una célula permite que tenga una forma determinada. Dadas estas características, entonces, vamos a ver que en el caso de nuestra célula, que todavía yo no la voy a descubrir, nuestra célula nerviosa debería tener características especiales, considerando que es conductora de impulsos nerviosos, que en el fondo, por el interior, va energía eléctrica. No estamos hablando de la corriente de 220, estamos hablando de milivolts en el fondo, ¿no? Pequeñas concentraciones de corriente, pequeñas diferencias de voltaje que hay, que van en el interior a alta velocidad. Lo vamos a dejar hasta ahí. La segunda pregunta era, ¿qué comparaciones o analogías puedes hacer entre una red de células, nerviosas, ¿ya? Solamente nerviosas, e Internet, por ejemplo, o una red social, o sea, una ciudad? Ok, pensemos. Esto está de la semana pasada, ya ustedes lo tienen que haber visto, para que lo más o menos lo piensen de esa manera.
En el fondo, aquí el concepto es comunicación. Comunicación. Por lo tanto, si nosotros establecemos que la célula, que en este caso para mí va a ser X todavía, la nerviosa, tiene la capacidad de conectarse a diferentes maneras con diferentes células de otro tipo, que en el fondo van a estar constantemente recibiendo, informando, recibiendo y tirando información. Información. Por lo tanto, si yo pienso que una sociedad es esto, ¿no es cierto? Y cada uno de estos somos nosotros, nosotros necesitamos comunicarnos entre nosotros, entre entre estos, etcétera. Por lo tanto, aquí establecemos la importancia que tiene esta célula nerviosa en la capacidad de conducir información. Por lo tanto, también la analogía es a una sociedad, a un grupo de individuos, al curso de ustedes, que en el fondo cada uno de ustedes es una célula, entre comillas, supongamos, pero entre ustedes existe un nexo que es la comunicación. Entonces, aquí podemos ver también una analogía en que estas células nerviosas son capaces de comunicar a muchas células a su vez, ¿ya? Esa información que llevan por dentro, que es en el fondo la respuesta a algo que vamos a llamar más tarde estímulo. ¿Ok? Y la tercera era, ¿por qué las personas sienten? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Por qué las personas piensan, sienten y valoran las cosas de manera diferente? ¿Por qué sería que si nosotros fuéramos solamente seres vivos, ¿ya? Y humanos, ¿ya? Pero en el fondo pertenecemos a una especie que es el Homo sapiens, ¿ya? El Homo sapiens, el Homo sapiens, ¿ya? Que tiene características importantes y que todas estas características en el fondo, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista biológico, funcional, como ustedes quieran poner acá, todas las cosas que quieran, nosotros según esto deberíamos tener siempre una forma exactamente igual de recibir información y de entregar información. Pero la diferencia está en que nosotros, de partida, los seres humanos, los Homo sapiens, tenemos algo que se llama muy importante, que se lo voy a anotar aquí arriba y se lo voy a anotar con rojo, que se llama conocimiento, conciencia, conocimiento, conocimiento, tenemos experiencias y algo muy importante, hemos desarrollado también a lo largo de la vida una conciencia. Por lo tanto, estas características y entre muchas otras más, pero son las que recuerdo en este momento, son las que nos hacen ser nosotros individuos totalmente diferentes de los seres vivos que son los demás, que no son los Homo sapiens. ¿Ya? Nosotros nos podemos comparar con una planta en el sentido que somos un grupo de células que cumplen funciones determinadas. Pero en el fondo, la diferencia es que en este caso, las plantas no sienten como nosotros. Los movimientos que tienen las plantas no son tan visibles como los nuestros, que nosotros podemos desarrollar cierto trayecto entre un lugar y otro, podemos comunicarnos, ¿me entienden? Las plantas tienen movimientos, sí, pero no son movimientos de traslación en el fondo, sino que son movimientos en el fondo que son las násteas, que son movimientos de los vegetales, que en el fondo es abrir un pétalo, cerrar los pétalos, o mover las hojas, o orientar la planta, en el caso del girasol, hacia el sol. Pero esa es una característica que nosotros en este momento no las tenemos, porque nosotros tenemos otra contextura fisiológica, otra contextura psíquica, otra contextura del punto de vista genético, si lo vemos desde el punto de vista del origen del hombre. Entonces, esto es lo que nos hace a nosotros, y las experiencias de la vida nos hacen sentir distinto, nos hacen valorar las cosas y nos hacen sentir de manera distinta. Estoy cierto que ante una imagen, voy a estar seguro de que si pongo a 4 personas viendo esa imagen, los 4 van a interpretar, tal vez en un factor común debe ser parecido, pero si empezamos a indagar algo más, vamos a encontrar diferencias en el modo de sentir. Una imagen triste a uno simplemente no le puede producir absolutamente nada, como a otro sí que le puede producir una angustia, hasta llegar al llanto, porque le da pena, le da angustia, le provoca una sensación digamos, de una pérdida, ¿no? Si yo pongo una cruz delante o pongo un ataúd, generalmente yo me acuerdo de las personas que se han ido y me acuerdo de la muerte, que es un proceso que todos tenemos que vivir. Entonces, todo esto que estamos llamando sensaciones, todo esto que estamos llamando de alguna manera captar las sensaciones externas,
son las que como experiencia se van acumulando en nuestro organismo a través del sistema nervioso y se van acumulando en los diferentes estancos o clúster o como ustedes quieran llamar, cajitas de memoria donde van quedando esas pequeñas sensaciones que en algún momento de la vida, dado un estímulo determinado, nosotros nos vamos a acordar de una situación. Yo estoy seguro que alguien se acuerda, por ejemplo, el olor a chocolate caliente, por ejemplo. Se va a acordar momentos en que era más pequeño, era más niño, la mamá, el papá o la abuelita, en eso, o su familia hacía chocolate caliente cuando llovía. Entonces uno se va hacia atrás, evoca. Esa es una función del sistema nervioso central. Es una función que es totalmente compleja. E insisto, eso tiene que ver con toda la experiencia de vida que uno haya tenido. Entonces, ergo, por lo tanto, mientras más experiencias de vida yo tenga en el transcurso de mi vida hasta llegar a la madurez, yo voy a tener una capacidad de poder enfrentar situaciones que pueden ser difíciles, pero que las puedo enfrentar de alguna manera. A través de la experiencia, a través del conocimiento y a través de la intelectualidad. Eso tiene que ver con la aprehensión de conocimientos. ¿Ya? La aprehensión de conocimientos. Lo que nosotros tratamos de hacer los profesores es que ustedes comprendan a través de la aprehensión y comprensión de las distintas disciplinas entre la matemática, la química, la física, la biología, el lenguaje, la historia, la filosofía, que es importante. Todo eso hace un todo para que ustedes, en el fondo, con el desarrollo de su vida, más el desarrollo de su vida cuando sean más jóvenes, van a acumular experiencia y estoy seguro que ha ido cambiando su forma de ser con respecto al tiempo. Y eso lo hace precisamente el sistema nervioso central. ¿Ok? Por lo tanto, entenderemos también, ¿ya?, que si consideramos que el Homo sapiens es la culminación de la evolución de la especie viva, estoy hablando de la especie viva, ¿ya? En este caso nosotros consideraremos que somos la culminación y por lo tanto nuestro sistema nervioso será la culminación de la evolución hasta aquí. Yo no sé, no los conozco, ni los he visto. Probablemente seres de otro planeta que probablemente tengan otra forma de ser, pero tengan una inteligencia superior. Eso yo no lo conozco, salvo que lo que he leído, pero yo personalmente no los he visto. Por lo tanto, tenemos que pensar que hasta aquí, todos parejos en la humanidad, somos todos exactamente iguales desde el punto de vista de la especie, Homo sapiens, hombre o mujer. ¿Perfecto? Por lo tanto, nosotros en este instante estamos dotados de la evolución de un sistema nervioso que es mucho más completo y más complejo, porque nosotros en el fondo estamos desarrollando nuestras vidas en diferentes ambientes de manera compleja. Y a través de la evolución hemos ido solucionando problemas, ¿ya? Si lo vemos tan simple como captar el oxígeno y distribuirlo en los órganos, si lo vemos tan simple, entre comillas, como poder eliminar las toxinas que el organismo absorbe cuando come, lo eliminamos por la transpiración y por la orina, ustedes muy bien lo saben. Si, por ejemplo, nosotros, eh, el sentido del dolor, ¿ya? Nosotros podemos llegar a establecer perfectamente bien dónde y cómo sentimos el dolor. Es decir, todas esas características están dadas precisamente porque tenemos, ¿ya?, un sistema nervioso totalmente desarrollado para nuestra especie. No sé si en próximos años más, en 1000 años más, o a través de la genética, ¿ya?, o a través de la genética, podamos alterar el patrón genético de los individuos y tengamos una evolución, ¿ya?, sobre, por ejemplo, el sistema nervioso central, lo que nos permita, por ejemplo, ver a través de la muralla, escuchar más allá de de las distancias establecidas, que son como mínimas para poder escuchar lo que ustedes quieran. ¿Ok? Bien. Espero no aburrirlos tanto con esto, pero es importante que dentro de esta introducción ustedes comprendan de que el sistema nervioso central es básico para la vida. No solamente el sistema nervioso central, porque si nosotros solamente tuviéramos un sistema nervioso no podríamos vivir como estamos, porque nos faltan los demás órganos y sistemas que todos se comunican a través de un sistema nervioso central. El sistema nervioso central al final los coordina. ¿Perfecto? Por lo tanto, es un gran director de orquesta, pero para eso tiene que tener una orquesta. Si no la tiene, no sirve absolutamente de nada. Por ejemplo, si comparáramos, ¿ya?, el sistema nervioso de una lombriz, ¿ya?, una lombriz de tierra, ¿ya? Aquí está la lombriz de tierra. La lombriz de tierra, ¿qué es lo que ha desarrollado en el fondo? Líneas de ganglios simplemente a través de su cuerpo que les permite simplemente comunicarse o establecer una línea de conducción entre las sensaciones. Aquí están conectados los ganglios que son formas, ¿ah?, ¿sí? Simplemente esto que le permite a la lombriz poder captar todas las sensaciones que tiene alrededor de su cuerpo, ¿no es cierto?
Vean ustedes qué simple un sistema nervioso. Vean ustedes qué simple un sistema nervioso. ¿La lombriz tiene ojos? No tiene ojos, no necesita ojos, pero sí tiene una captación de la sensación de las cosas que la rodean y a su vez también tiene un olfato, que es bastante bueno. Por lo tanto, ella no necesita más. Veamos qué pasa, por ejemplo, con un pez. Un pez, a ver si me quedó bien el pez. Ya, ahí está. ¿Ya? Aquí están las agallas del pez. Yo no soy muy bueno para el dibujo, pero bueno. Ya el pez encontramos una diferencia, ¿no es cierto? El pez cambió de medio, el pez es totalmente en un medio líquido. Por lo tanto, tiene que haber resuelto su problema de cómo captar el oxígeno en el agua. Cosa distinta que este otro animalito lo capta solamente a través de otra vía, que es en el fondo la mezcla de oxígeno que respiramos en el ambiente. Pero sin embargo, él, a través del agua y a través del paso del agua, ¿ya? En las agallas que están aquí atrás, el agua va a penetrar acá, el H2O, pero en las pequeñas membranas que están acá va a obtener este oxígeno, y ese oxígeno va a llegar a la sangre. ¿Ok? Bueno, él, a través de entonces de la evolución de los sistemas, aquí estamos llegando a otra perfección. Ahora, ¿qué tiene el pez si comparamos al sistema nervioso? Ya vamos a encontrar una especie de pequeño cerebro, entre comillas, que ya está un poco más desarrollado del pez, que le permite al pez en el fondo ya tener una visión más desarrollada, ¿sí? Va a tener también la capacidad que en su cuerpo, a través del cuerpo, si lo vemos de otra manera, el pez a través del cuerpo tiene sistemas que se llaman líneas laterales, ¿no? Ahí está el pez. También el pez tiene líneas laterales al costado, por lo tanto él es capaz de percibir los movimientos del agua, las diferentes presiones que hace el agua. Por lo tanto, él está alerta ya de lo que está pasando. O sea, ahí tenemos una evolución. ¿Qué pasa con nosotros? Me salté un tremendo salto yo, pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros en el fondo ya encontramos un sistema nervioso muchísimo más desarrollado, ¿sí? Que ha logrado superar todas esas falencias que tienen los demás organismos inferiores, pero entiendan esto, no es que su sistema nervioso, por menos evolucionado, es menos efectivo, simplemente es porque ellos no necesitan más que eso, ¿entienden? O sea, en el fondo, ellos se desenvuelven perfectamente bien en un ambiente que les es totalmente familiar. Distinto a nosotros, que ya tenemos 5 sentidos desarrollados, y tenemos también de alguna manera, muchos órganos que coordinar, como el caso del organismo en general. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos una caja negra que se llama cerebro, ¿ya? Que se llama cerebro. Ya tenemos un órgano mucho más grande, ¿no es cierto? Aquí en el cerebro hay muchas áreas en el cual nosotros podemos distinguir áreas del hablado, de escuchar. Por ejemplo, aquí atrás tenemos la visión, por ejemplo, ya lo vamos a ver con más detalle. Aquí a este lado vamos a tener el olfato en esta zona, es decir, aquí ya en el cerebro está todo mapeado en el fondo de qué son las zonas que tiene qué espacio hay en el cerebro y qué relación tiene cada uno con las funciones nuestras. El que nosotros movamos los ojos al momento en que nosotros escuchemos nuestro nombre, tenemos se llama un reflejo oculocefalogiro, que en el fondo yo escucho mi nombre e inmediatamente yo me devuelvo. Eso nadie me lo enseñó. Pero ese reflejo complejo que se llama óculo, ojo, céfalo, que es cabeza, y el otro giro, que significa movimiento, esto obviamente también, si de alguna manera lo tiene el perro desarrollado, cuando ustedes lo llaman, el perro escucha, pero el perro no es que sepa que lo están llamando por el gin o por el perro, no. Él ya ha grabado los tonos de voz y las inflexiones de voz y los timbres de voz que hay para poderse dar vuelta. Distintos nosotros que ya, si a mí me dicen Juan, yo no me voy a dar vuelta, pero si dicen mi nombre sí que me voy a dar vuelta. Entonces ahí hay otra complejidad. ¿Ok? Por lo tanto, aquí ya tenemos la caja negra del avión, ¿no? Aquí es donde todo esto se procesa. Y todo esto es posible gracias a que también hay órganos que son anexos al sistema nervioso, que están dentro del cráneo. Aquí está el cráneo, ¿ya? Aquí está el cráneo. Bueno, ahí más o menos, no, ahí más o menos, ya. Y el cráneo más o menos cubre todo el cerebro, pero de aquí para abajo hay otros pequeños órganos hasta que sale de aquí otro cordón, que más tarde lo vamos a ver con detalle, que se llama la médula espinal. La médula espinal, que es totalmente, si ustedes se fijan, comparado con el sistema nervioso ¿se acuerdan que les hablé de la lombriz? Bueno, la lombriz en el fondo, podríamos decir que esta es una médula espinal que también tiene desarrollada, pero muy primitiva,
que permite entonces establecer, ¿no?, conexiones entre todo el cuerpo. Bueno, lo mismo pasa con esto. De aquí salen los nervios para darnos la sensación del dolor y el tacto y el dolor y la posición con respecto al cuello hacia abajo. De ahí entonces la experiencia de aquellas personas que han tenido traumas o golpes o accidentes a nivel de médula espinal, por ejemplo, y se ha sufrido, por ejemplo, la ruptura de las vértebras y la vértebra cortó la médula espinal, significa que aquí para abajo no entra información ni sale información. Por lo tanto, la persona queda postrada en cama y solamente con las funciones vitales. Distinto es el sector donde se corte también, ¿no? Si la cortamos más abajo, a la altura del lumbar, más o menos que son las últimas vértebras que tienen relación con la médula, también quedan las piernas y el tronco, quedan sin movilidad y sin sensación, dependiendo de las ramas que corte. Entonces, aquí está toda la razón de toda esta historia. Partimos de algo tan simple incluso como las medusas, que también tienen un sistema nervioso muy rudimentario, pero para ellos perfecto. Pero yo no puedo vivir con un sistema de medusa, ni la medusa con el mío. Pero sin embargo, cada uno tiene lo que su función le permite desarrollar. Eso es lo importante. ¿Ok? Espero estén más o menos interesados en lo que les estaba comentando, y si tengo algún error, obviamente me lo hacen ver en la clase, porque obviamente que se me pueden pasar algunos detalles. Bueno, la primera guía que les mandé, que es la que teníamos que haber visto el 4 de junio, pero como ayer tuvimos clase, o sea, tuvimos prueba, entonces es por eso que era importante que esta la vieran solamente, ¿ya? Que la vieran. Lo que corresponde ver ahora, la próxima clase, que es posiblemente que yo les haga la misma clase, voy a ver, tiene que ver, esto va a ser para el 11, para el 7 días más, 7, 4, el 11 de junio, o sea, las próximas semanas, para ver cómo está organizado el sistema nervioso humano. Es decir, ya más o menos observamos que es totalmente distinto a cualquier especie, excepto que seamos de la misma especie, tenemos un sistema nervioso equivalente. Las diferencias que existen uno con el otro simplemente son las aptitudes que tenga cada persona, las habilidades que uno desarrolla con el tiempo, ¿sí? Si bien es cierto, también en las habilidades está metida parte del genoma humano que nuestros padres nos transmiten de generación en generación, pero podríamos decirlo en forma simple, que cada uno podría tener la capacidad de desarrollar una nueva aptitud y habilidades porque tiene la capacidad de comprender y de aprender. O sea, si yo soy cero guitarra y tieso de dedos, obviamente, yo estoy seguro que voy a salir tocando guitarra, no siendo un Narciso Yepes ni cualquiera de estos otros que ya fallecieron. De los actuales no me acuerdo yo de los concertistas en guitarra. Narciso Yepes es el que interpreta a Aranjuez. Pero sin embargo voy a saber tocar guitarra porque, sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de moldear nuestro cerebro precisamente a eso. Por eso nosotros aprendemos. Porque el cerebro nosotros lo vamos moldeando y vamos clasificando la información. Nuestro cerebro va clasificando la información. Entonces, vamos a hablar entonces de que el sistema nervioso ya es un sistema que está distribuido por todo el cuerpo, ya en sectores. No hay ninguna parte de nuestro cuerpo humano que no tenga una relación con el sistema nervioso. Simple, la piel, perdón, casi se me cae el encachado cosa que tengo aquí. La piel, por ejemplo, yo les dibujé la piel de esta manera, ¿no es cierto? Que parecía como un pedazo de pie que tenía 3 niveles, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí tenemos los pelitos, perfecto, aquí están los pelitos, la glándula sebácea, etcétera, etcétera. Pero vamos a encontrar que, por ejemplo, en la parte superior de la piel vamos a encontrar receptores nerviosos que tienen relación con el tacto, ¿sí? El tacto y la temperatura. Tacto y temperatura. Fíjense, si yo me tomo o ustedes se tocan simplemente la piel, van a ver que está pasando algo encima, ¿no es cierto? Quiere decir que nosotros estamos a este nivel. Si ustedes, digamos temperatura, tanto lo frío como lo caliente, lo van a sentir, lo van a discriminar. Esto está frío, esto está caliente. ¿Qué receptores más vienen después? Por ejemplo, ya más adentro van a aparecer los tactos de la presión, que van a estar acá, estar un poco más abajo. Esto se justifica porque para sentir la presión yo necesariamente tengo que hacer más fuerza sobre esta zona para que el receptor del dolor de la piel ya se active. Por lo tanto, yo achatando la piel ya puedo sentir presión. Ya no es lo mismo hacer nanay que meter el dedo más adentro y sentir que, por ejemplo, un zapato me está apretando.
¿Sí? Si yo siento que el zapato me está apretando porque está ejerciendo presión, quiere decir ya que estamos más abajo, el receptor está más abajo. Ahora, si queremos observar el dolor, ¿dónde debería estar el dolor? El dolor debería estar un poquitito más abajo, debería estar por lo menos por esta zona. Porque el dolor en el fondo implica que es el receptor de la presión que actúa y hace pasar esa presión que siente uno al dolor. Y estos son los receptores del dolor. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? No alcanzan a ver bien no alcanzan a ver bien ahí el color. Vamos a poner acá dolor. Ahí sí creo que lo van a ver bien, ¿ya? Además tengo plumones nuevos. Entonces, ¿qué quiero explicar con este ejemplo tan mal hecho en el fondo en la pizarra? Simplemente decirle que todas las partes de nuestro organismo están relacionadas con el sistema nervioso. Todo, hasta el dedo más pequeñito, hasta el dedo del pie que uno se lo pasa pegando y por eso duele mucho. Una rodilla tiene receptores. Los receptores de la rodilla incluso nos dan la posibilidad de darnos cuenta si estamos flexionando la rodilla, si vamos subiendo o bajando una escala. Fíjense el detalle. Permite que uno camine incluso hasta ojos cerrados en una recta, porque las rodillas van enviando información de los receptores que hay en la rodilla, que tienen que ver con la estabilidad. Ahí entra en juego otro órgano importante del sistema nervioso, que es el cerebelo. Ya lo vamos a ver. Entonces, todo nuestro organismo está relacionado con el sistema nervioso. ¿Ok? Bien. Ya que hablamos del sistema nervioso, ¿sí? Ya que hablamos del sistema nervioso, vamos a ver una pequeña clasificación, ya que es la que se ha usado generalmente siempre. Y vamos primero que nada a ver qué funciones tiene el sistema nervioso. La definición del sistema nervioso la van a hacer ustedes, conforme a lo que yo les he conversado. ¿Perfecto? Vamos a ver las funciones del sistema nervioso. ¿Qué función cumple el sistema nervioso? Las funciones. Una de ellas es sensorial, ¿sí? Significa que capta, o sea, la primera función es sensorial, capta. ¿Ya? Esto nos permite a nosotros estar alerta de lo que está pasando siempre, incluso aunque tengamos los ojos cerrados. Nos quedan los oídos abiertos y nos queda todo el cuerpo descubierto para sentir sensación sensorial. La otra función es la integradora, ¿ya? La otra función es integradora. Perdón, de verdad que el verde no lo debo escribir ahí. La integradora, ¿ya? La función integradora, que como su palabra lo dice, integra toda la información. Integradora. ¿Qué hace aquí? Aquí llega toda la información, ¿ya? Aquí se clasifica la información, se mide la información en términos de cantidad de información, se clasifica, se discrimina, todo eso lo hace, y a su vez genera una respuesta. Es decir, elabora una respuesta dependiendo del tipo de estímulo que provoca esta reacción. ¿Sí? Entonces, tenemos sensorial, integradora, y la otra que va a ser definitivamente la sensorial, la efectora y la efectora, la última. Efectora se refiere a que ejecuta una acción. ¿Ya? Es decir, si yo recibí un estímulo por la vía sensorial, aquí llega el estímulo. Estímulo. Acá se procesa. Aquí se procesa. Aquí se procesa. Y como resultado de este procesamiento que les hablaba recién yo, sale una respuesta hacia un efector que es el que ejecuta la acción. Ejecuta acción. ¿Ya? Es aquel que ejecuta la acción. En este caso vamos a encontrar dos tipos de efectores. ¿Ya? Vamos a hablar acá de los músculos y las glándulas. Perdón. Los músculos y las glándulas. ¿Ya? Los músculos y las glándulas. ¿Se recuerdan la relación que existe entre el sistema endocrino y el sistema nervioso? Bueno, aquí hay una relación perfectamente bien cuando hablamos de glándulas. El por qué las glándulas endocrinas secretan algo, gracias a que el sistema nervioso envía una señal nerviosa hacia una glándula y la glándula va a secretar una hormona, la oxitocina, por ejemplo, ¿ya? La prolactina, la que ustedes quieran llamar. Músculos y glándulas, ¿ya? ¿Dónde ponemos a juego glándulas? ¿Dónde ponemos por ejemplo, en evidencia un músculo ante un estímulo? Yo estoy cocinando en la mañana y de repente toco caliente el tostador o algo, inmediatamente yo retiro, no lo pienso. ¿Cuál fue el estímulo? Calor. Del calor pasamos al dolor.
El dolor se transmitió por vía nerviosa, todo el brazo inmediatamente hasta la médula espinal, y la médula espinal en ese instante es capaz de resolver la respuesta, porque no necesitas usar el cerebro para responder un reflejo. Toda tu médula espinal está capacitada para el resto del cuerpo para producir un reflejo. Por lo tanto, me llegó el estímulo doloroso a través del dedo, incluso yo sé cuál dedo es el que yo me quemé, que es este, y me sobo todo y me pongo agua, pero todo eso viajó por una raíz de un nervio que hay en el brazo, llega a la médula espinal, se procesa, que en este caso es el centro integrador, y a su vez sale otra vía para el efector. ¿Cuál es el efector? ¿Cuál va a ser? Los músculos. Los músculos se contraen y retiran la mano violentamente. Entonces, ahí hay un ejemplo claro de una relación que existe entre el sistema nervioso central, ¿sí? Básicamente por la vía nerviosa sensorial, la vía nerviosa integradora y la vía nerviosa del efector, que es el que ejecuta la acción. Si yo me tropiezo y no me doy cuenta, automáticamente yo pongo las manos. Eso nadie te lo enseña. Cuando niño uno se va a caer muchas veces, pero ya después le va a costar tocar la cabeza en el suelo porque generalmente las va a poner las manos. Los niños pasan mucho tiempo en el suelo al principio porque no coordinan bien, pero una vez que ellos empiezan a coordinar, ya que tienen un desarrollo motriz ya que se va adecuando a su edad, a su estatura, a su peso, a su edad mental y todo, eso va madurando y al final uno está lleno de reflejos. ¿Cuándo los va perdiendo esos reflejos? Cuando vamos envejeciendo. Yo ya no tengo los mismos reflejos de antes. Yo probablemente me pueda caer y no voy a poder reaccionar rápido. No como ustedes, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, hay un desgaste también con la edad. Y esto tiene que ver con el envejecimiento. Y aquí también se nota clarísimo en el sistema nervioso central, cuando nos empiezan a fallar a nosotros, de alguna manera, ciertos receptores, ciertos sensores, ¿ya? O simplemente ya no tengo la capacidad de reaccionar tan a tiempo. El caso es muy simple. Ustedes cuando van a dar, por ejemplo, un psicotécnico, pasan el pantógrafo, ¿no es cierto? Lo pasan rápido, ¿no? Porque son bien coordinados ambos brazos, ambas manos. Su cerebro, su visión, está todo preocupado aquí, ¿ah? De que el pantógrafo y la aguja pase y siga, ¿no es cierto?, la trayectoria. El pisado del frenado. También uno va teniendo décimas de segundo de retraso, por eso que al final nos quitan a nosotros la licencia de conducir. O el otro ejemplo, por ejemplo, del disco que va pasando y uno tiene que clavar al medio. Si me lo miden a mí, no va a ser lo mismo que se lo miden a ustedes en tiempo de errores por segundo. Yo voy a tener más que ustedes, porque ya mi sistema nervioso central también empieza a decaer. Y eso es un proceso natural de la vejez. ¿Ok? Bien. Entendimos entonces que las funciones son tres: sensoriales, integradoras y efectoras. Habiéndole explicado esto, vamos a ver ahora entonces cómo está estructurado anatómicamente, es decir, qué órganos forman parte de este sistema nervioso central. ¿Ok? Bien. Entonces ponemos arriba como título, para que los que siguen, los que vayan haciendo ejemplo, aunque igual la clase la pueden ver cuantas veces quieran. Entonces vamos a poner estructuras, sistema nervioso central. ¿Ok? Escúchenme una cosa. ¿Por qué no hablamos solamente de sistema nervioso y estamos hablando de sistema nervioso central? ¿Hay otro sistema nervioso? Pregunta. Por ahora vamos a ver entonces, o más bien dicho, estructura del sistema nervioso, lo vamos a poner ahí. Me adelanté un poco a la pregunta. Este sistema nervioso lo vamos a describir en dos formas, ¿ya? Aquí sí que va a caer lo que les dije recién. El sistema nervioso se divide en dos grandes brazos. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Ok? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ambas estructuras forman parte del sistema nervioso, pero cuando yo lo deseo estudiar para fines de poder comprender bien cómo funcionan y cómo se coordinan, ya se sabe, de hecho, ¿sí?, de que el sistema nervioso está formado por dos estructuras, ¿no es cierto?, a su vez, ¿no?, que son importantes: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Dependiendo del tipo de sistema nervioso que sea, central o periférico, son los órganos del sistema nervioso los que están ahí presentes. ¿Ok? Por lo tanto, aquí yo pensaré que en el sistema nervioso central es un sistema que está encargado, como dice, su sistema nervioso central es el más importante. Sí, es el más importante. Y ese está guardado, este está dentro, ¿ya?, de estructuras, como, por ejemplo, el cráneo y la médula espinal. Entonces, ¿dónde están guardados ellos? En el cráneo
y médula espinal. O sea, en el cráneo, perdón, y columna vertebral, disculpen. Si ustedes se fijan, el cráneo, péguense un coscacho, es totalmente duro, muy duro. Entonces, esa caja que es el conjunto de 8 huesos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huesos, si no me equivoco, ¿ya? Están cerrados como las pirámides, ¿no? Se cerraron después de pasar un tiempo cuando uno nació, después se cierran estos, porque el cerebro, como se lo expliqué en el video anterior, estos siguen, el cerebro cuando uno nace, sigue en crecimiento hasta que llega a un tamaño que es medio, ¿no? Normal, entre comillas. Y ese es el cerebro que después nosotros vamos a tener el resto de nuestras vidas. Pero para eso también necesitamos que los huesos se expandan. Si no, sería imposible que esto estuviera cerrado y esto estuviera tratando de expandirse. No alcanzaron desarrollo todas las áreas del cerebro que están dentro del cerebro. Entonces, estas están en el cráneo y están en la columna vertebral. Por lo tanto, si ustedes ven, está muy protegido, vertebral. Sistema nervioso central, entonces, aquí están dentro de estructuras óseas, ambas son óseas, huesos, ambas son óseas, ¿sí? Dentro del cráneo y están formando lo que es el cráneo, perdón, y dentro de la columna vertebral. Y dentro de la columna vertebral hay un agujero que se forma cuando se va montando una vértebra sobre otra, adentro que se va formando un tubo por donde va la médula espinal. Y la médula espinal va a ser responsable, ¿ya?, del sistema de las comunicaciones entre el resto, ¿ya?, el resto del cuerpo, desde el cuello hacia abajo. ¿Estamos claros? Desde la primera vértebra cervical, que se llama, que es la primera, que se llama atlas, empiezan a salir ya terminaciones nerviosas que son las que nos van a dar la sensación del dolor y el tacto y todo esto, ¿ya?, a través del cuerpo, a través del tórax, adelante y atrás, en el abdomen, adelante y atrás, en las piernas, adelante y atrás, y todas las piernas. Por lo tanto, hay dos vías, una que lleva y la otra que trae. No me quiero adelantar más. Y para terminar la clase, quiero hablarles entonces que estos actúan como una unidad. Entonces, vamos a ver entonces. Si estamos hablando del sistema nervioso, entonces lo dividimos en dos, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces ahora nos queda que ver qué contiene el sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso periférico constituye dos tipos de sistemas nerviosos. Uno que se llama, lo vamos a hacer aquí, uno que se llama sistema nervioso somático, después los vamos a ver, y sistema nervioso, se me olvidó el otro, sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son las diferencias? El somático se refiere, ¿ya?, el sistema nervioso somático, se refiere a todas esas terminaciones nerviosas que están formando parte de, que inervan todos los nervios, perdón, que inervan todos los órganos del cuerpo. ¿Ya? En el sistema nervioso autónomo es otro tipo de sistema nervioso que actúa totalmente automático, que le da el movimiento. Por ejemplo, ustedes no controlan el latido cardíaco. Ustedes pueden hasta cierto punto controlar la respiración, pero va a llegar un momento en que van a tener que soltar la respiración porque no lo pueden hacer de otra manera. Usted me dice, no, si yo, es lo mismo que debajo del agua, profe, yo aguanto 10 minutos. Puede ser que con entrenamiento aguante 10 minutos, pero eso necesita tiempo. Pero estamos hablando de la media de las personas, nosotros no podemos soportar más allá de 2 minutos, 3 minutos sin respiración. Tenemos que soltar la respiración. Y eso que no es que nosotros queramos mantenerla apretada. El sistema nervioso se activa y le dice al sistema nervioso central, ya, que se deje de tontear y respire. ¿Sí? Y el sistema nervioso, esto tiene que ver todo con el movimiento del corazón, con el movimiento de las contracciones, por ejemplo, de útero, las contracciones de intestino, ¿ya? La contracción de la vejiga al orinar. Todo tiene que ver eso con el sistema nervioso autónomo, es decir, se maneja solo. El que se me dilate la pupila la dilatación o la contracción de la pupila, yo no la manejo, simplemente es un estímulo que es la luz, o las drogas también, ¿ya? Eso yo tampoco lo puedo manejar, me refiero a los estímulos. Y el somático, para volver a repetir, están todos los que están relacionados con los órganos. Todos los órganos tienen terminaciones nerviosas. ¿Sí? Entonces, para que vean ustedes la importancia que tiene esto,
en el sentido de que el sistema nervioso central es el que comanda toda la información y lo hace a través de dos estructuras, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Y el central, ustedes saben que está encerrado dentro de una caja craneana que es totalmente sellada, junto con la médula junto con la columna vertebral donde van entonces la médula espinal. Jóvenes, nos vamos a ver la próxima semana. Espero tenerle buenas noticias en la semana cuando nos veamos el próximo jueves. ¿Ya? Ustedes recién van a ver esta clase ahí, pero yo se la voy a hacer adelantada igual. Y lo importante es que se cuiden a su familia, y lo importante es lean las cosas que les mandamos, porque cada profesor está haciendo un esfuerzo, pero increíble, de poder hacer lo mejor que está de nuestra parte para que ustedes puedan comprender en estas situaciones tan difíciles que nos encontramos. ¿Ok? Un abrazo para todos, cuídense y nos estamos viendo. Chao, chao.